¿Qué tal, queridos amigos? Parece un hecho que no va a haber elecciones en Coahuila y en Hidalgo este año. La pandemia se ha llevado hasta la democracia y por supuesto que es preferible cuidar la salud a estar haciendo colas inútiles para que luego se repartan las posiciones como les da la gana a los que mandan en México. Al grupo Morena concretamente, que son los que tienen ahora el poder presidencial, con un presidente que no admite contrarréplica y que no admite ningún tipo de cuestionamiento. El caso es bastante agudo porque ya entendemos aquella famosa frase de que la pandemia del coronavirus le vino al presidente como anillo al dedo. Le vino como anillo al dedo, claro, porque pues si se van a suprimir las elecciones, pues entonces va a empezar el periodo de prórrogas en plural. No habrá Congreso en Coahuila hasta que se designe otro, o tendrán que buscar la manera de designar un Congreso interino, porque no podrán continuar en sus cargos los actuales diputados locales, puesto que la Constitución es muy clara al respecto. Entonces habrá que tener a diputados designados en tanto se puedan realizar elecciones. Y lo mismo pasa en Hidalgo, solamente que ahí el problema no es el Congreso, sino son las alcaldías, los ayuntamientos, que deberían renovarse. Cuando la pandemia agudizó, se prolongó el proceso electoral, o más bien se pospuso el proceso electoral para los primeros días de octubre, que ahí ese día serían las elecciones, el 8 de octubre. Ahí había un problema en Hidalgo porque, de acuerdo a la Constitución, los alcaldes debían entrar en funciones el 1 de octubre. Y si los iban a designar el 8, pues entonces había un lapso que no se podía llenar únicamente con las expectativas. La democracia también está sufriendo los estragos del coronavirus, pero los que no lo sufren son los que forman parte de la cuarta transformación. A ellos les viene bien, como anillo al dedo, porque sin elecciones ellos se pueden quedar el tiempo que les dé la gana, mientras dura la pandemia. Y si esta se prolonga, como dicen, hasta el verano de 2021, pues se pueden brincar también las elecciones intermedias. Y entonces respirará profundamente el presidente de la República por no tener que confrontar pues la creciente impopularidad suya. Ya no se trata de creer o no en las encuestas, se trata de palpar lo que se escucha en la calle. Y el mal manejo de la pandemia ha ocasionado una enorme repulsa, no solo contra el doctor Hugo López-Gatell y su patiño, el doctor Alomía, sino también contra el presidente de la República, que es el responsable real, es el que estuvo mandando mensajes de abrácense, bésense, no pasa nada, la pandemia está aplanada, la pandemia ya pasó, lo peor ya pasó, ya estamos domando la pandemia, y todos estos argumentos aunados a la falta de medidas sanitarias del presidente, que ni cubrebocas se pone, ni se ponía, lo puso brevemente hace unos días en Culiacán y brevemente cuando viajó a Washington, pero él es impune, es invulnerable, es inmune, no impune, porque si decimos impune, entonces tenemos que hablar también de la impunidad con la que acoge a los expresidentes, pero es impune, inmune e invulnerable. Un superhéroe más para que pueda formar parte de los grupos que manejan a estos
grandes superhéroes de la pantalla que atraen a niños, adolescentes y hasta algunos adultos con pasión meridiana. El AMLito chiquitito podría ser más poderoso que Superman, Batman, etcétera, juntos. Por lo menos lo es en nuestro país. Y esto no es cosa de broma, es simplemente una anécdota, porque nos preocupa el hecho de que pues, la democracia pueda volatilizarse a causa de una pandemia prolongada. De una pandemia que el 2 de abril, cuando el presidente decía que le venía como anillo al dedo, era solo de 1,500 infectados y 50 muertos. Eso era el 2 de abril. Ahora, 4 meses después, a pesar del confinamiento, a pesar de que la mayor parte de los mexicanos responsables, no el presidente, usa el cubrebocas, estamos en una cifra increíble, en el tercer lugar en el mundo en cuanto a pandemia, en cuanto a número de muertos. Más de 50,000, más de 50,000 y casi 1/4 de millón, casi medio millón de infectados, casi medio millón de infectados. Y el presidente sigue paseándose por México. Hoy está en Ciudad Obregón, ayer estuvo en Sinaloa. Mañana, quién sabe en dónde nos dará el privilegio de escuchar su mañanera mientras siguen muriendo y siguen mintiéndonos, porque dicen que aumentan el número de camas disponibles, porque es necesario mostrarle a la población que no hay que preocuparse por las infecciones, cuando en realidad lo que no hay no son camas disponibles. ¿Por qué no hace López-Gatell una gráfica? Pero que la haga ya de una vez, una gráfica sobre cuántos son los médicos disponibles y cuántos son los insumos disponibles. No las camas, porque las camas ni siquiera las llevan a esos centros COVID que abren artificialmente para simular que hay camas disponibles. Y con estas mentiras nos siguen jugando el dedo en la boca. Pobres de aquellos que todavía creen en estos sujetos perversos. Pobres de aquellos que no han sentido el dolor de las muertes alrededor suyo y que ciegos siguen apoyando sin argumentos, como único argumento la injuria a esta cuarta transformación que se ha convertido en una trampa que nos lleva sin duda alguna al abismo. Perdónenme, no me van a callar ni cuando estoy enfermo, y no me van a callar con cero cobardía.